En este video vamos a hablar sobre la visita técnica realizada en el aeropuerto de Ilopango para la aeronave Boeing 727. Vamos a comenzar hablando sobre los rectificadores trifásicos que se utilizan en las aeronaves y su funcionamiento, pero primero tenemos que entender qué es un rectificador trifásico. Esta es una unidad de transformador o TRU que une las funciones de un transformador y un rectificador en una sola unidad. La función principal de estos es convertir la corriente alterna a corriente directa. Esta conversión se conoce como rectificación. Las diferentes formas de TRU incluyen principalmente óxido de selenio, válvulas de arco de mercurio, diodos semiconductores y están basados en silicio. Además de alterar la corriente alterna a corriente continua o directa, esta corriente se utiliza como una fuente de energía. Estos rectificadores detectan llamas y señales de radio Además, se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como pueden proporcionar energía a radios, televisores, computadoras y otros dispositivos que necesitan un suministro de corriente directa estable. Cabe añadir que estos rectificadores proporcionan el voltaje extremadamente polarizado que se requiere para soldar. En estas condiciones, el suministro es esencial para controlar la corriente de salida del circuito. Eso se logra restaurando los diodos usando un puente rectificador que puede transformar los voltajes de salida que pueden controlarse a través de interrupciones. Los rectificadores son extremadamente útiles en industrias que necesitan alta corriente. Por lo tanto, los maniquíes deben asegurarse de que utilizan el tipo correcto de rectificador dentro de una configuración exacta. Aquí podemos ver unos diagramas de los rectificadores y cómo se encuentran localizados dentro de la aeronave. También anexaremos un video en el de que podremos apreciar de manera más gráfica cómo estos se visualizan. Entre las unidades disponibles podemos mencionar de que las operaciones eléctricas dentro de todas las aeronaves son proporcionadas por 4 sistemas de corriente alterna trifásicos de 115-200 voltios a 400 Hz en corriente alterna. 3 de estos accionan desde una caja de cambios de accesorios mediante la unidad de accionamiento hidromecánico a velocidades constantes. Cuando el motor opera en un rango de velocidad normal, la potencia correcta se entrega a través del CSD del sistema eléctrico. Se envía al sistema eléctrico. Y el cuarto es una unidad de potencia auxiliar que alimenta el bus de sincronización para suministrar energía al suelo. Investigar y explicar sobre los avances en los rectificadores en las aeronaves y mencionar sobre el futuro en las aeronaves eléctricas.
La Universidad Técnica de Aviación del Estado en Rusia ha desarrollado una investigación alrededor de un sistema rectificador multifase y autotransformador. En este se obtienen resultados favorecedores de un sistema de 18 pulsos para obtener corriente directa en una aeronave. A diferencia de los ya conocidos transformadores rectificadores trifásicos, es una unidad de transformación de 9 fases y utiliza los mismos principios que un transformador rectificador trifásico, con la diferencia que este se extiende a 9 fases. Ahora bien, hablando sobre el futuro de las aeronaves eléctricas, a pesar de que la aviación produce un 2.4% de la emisión de dióxido de carbono a nivel global, organizaciones y empresas del mismo sector han asumido el compromiso de preservar nuestro medio ambiente buscando el empleo de energías menos contaminantes. En ese sentido, se viene trabajando en el desarrollo de propulsión a través de motores que emplean energía eléctrica, siendo una tecnología que no contamina para alcanzar un nivel operativo que debe superar algunos desafíos tecnológicos que limitan en cierta forma su viabilidad. Algunos ejemplos de estos proyectos que presentan una operativa medioambiental y económica son: el primer avión es de la empresa alemana Volocopter, que ha presentado que este avión eléctrico que combina ala fija con propulsión eléctrica en el eje vertical y axial, diseñado para transportar 4 pasajeros a una distancia de 100 kilómetros. La singularidad de este diseño, a diferencia de otros, es que utiliza un grupo propulsor para controlar la altitud y otro para lograr su velocidad de desplazamiento, además que posee un tren retráctil. El siguiente es de la Fundación de Investigación Avanzada de Rusia, ya ha volado un prototipo de 60 kilogramos de su avión Ciclocar. Utiliza un sistema de propulsión de hélice cíclica de gran respuesta. Se espera que un Ciclocar de tamaño completo logre alcanzar y tenga 6 asientos con un vuelo en el 2022. Este sistema de propulsión cíclica coloca una serie de cuchillas, pequeñas alas o palas, de paso variable en barriles de rotación rápida. Cada pala cambia de inclinación constantemente a medida que gira el barril, lo que significa que cada esquina de la aeronave puede vectorizar su empuje en 360 grados casi instantáneamente sin cambiar la RPM de los motores. Y por último, es el más ambicioso de los anteriores y tiene 2 características fundamentales que lo diferencian. Apunta a un segmento de transporte de mayor cantidad de pasajeros, que serían 40 pasajeros más el piloto, y carece de ala ya que aprovecha el diseño de su fuselaje para generar la sustentación. Además, emplea 8 rotores eléctricos giratorios, lo que permite desplazarse hasta 450 km por hora, y que gracias a su empuje vectorial y a la aerodinámica de su fuselaje con un alcance de 540 km. Ubicar en cabina de pilotos los instrumentos que proporcionan información sobre el sistema AC y DC de la aeronave y explicar sobre la importancia de estos. Primeramente, lo que tenemos que verificar son los parámetros que se encuentran en el DC Power Indications. Y lo primero que tendríamos que hacer para esto, para encender un avión sin necesidad de planta o sin necesidad de APU y que sea desde tierra, lo usamos primeramente con la batería. Para hacer un cambio de AC a DC hay que activar los transformadores rectificadores, verificando que esta opción se encuentre en la opción de batería. Luego colocarlo en External Power, verificando que se encuentre en 110 o en 115 voltios AC y en 400 Hz en los indicadores que se encuentran arriba de este. Por último, el Essential Power se encarga de realizar el proceso de conversión de AC a DC, ubicándolo misma pería en External Power. Hablar sobre los rectificadores que podemos encontrar en la aeronave en la visita técnica. Los rectificadores son aquellos circuitos implementados con dedos. Estos son capaces de cambiar la forma de onda de la señal que estos pueden recibir en su entrada, y el paso de la corriente alterna del alternador a corriente continua en este caso un sistema eléctrico, es realizado por los componentes llamados diodos internos en este mismo. Podemos decir que la clasificación de los rectificadores puede ser establecida según la cantidad de diodos que éste puede poseer. Uno de ellos podemos decir que es el rectificador de media onda, que este es conocido porque solo puede ser formado por un diodo. Este rectificador no es el más eficiente por el motivo que durante la mitad de cada ciclo de la entrada de la señal se bloquea se bloquea completamente desde la salida, generando así la pérdida de la mitad de la tensión de su alimentación.
Puede decirse que el voltaje de salida en el rectificador mencionado es más o menos una aproximación de 0.45 máximo de la señal de entrada. Tenemos también el rectificador de onda completa. Este rectificador es caracterizado por tener un transformador de toma intermedia y que este también es formado por dos diodos. En esta clase de rectificadores, el voltaje de salida podemos mencionar que es de 0.9 máximo de la onda. Y también tenemos el rectificador de puente, que este es uno formado por 4 diodos. Este es en realidad el más necesario, en el cual se tiene que introducir un transformador a este circuito para poder aislar entre sí las dos tierras. En este también se dice que el voltaje de salida es aproximadamente 0.9 máximo de la onda, así como el rectificador de onda completa. Normalmente el voltaje en corriente alterna de trabajo de un rectificador es de más o menos de 230 a 235 a una tensión de voltaje o de tensión continua de 15 voltios. En la industria de la aviación, en una aeronave se puede decir que el paso de corriente alterna del alternador a corriente continua del sistema eléctrico es realizado por diodos internos en este mismo. Aunque normalmente se dice que se emplea más la transformación de 115, 116 voltios en corriente alterna a 26 voltios en corriente continua para, en este caso, la alimentación de sistemas indicadores tales como lo que son la presión, temperatura y entre otros que pueden ser mencionados. Actualmente los equipos a bordo de esta aeronave se alimentan tanto de CC o corriente continua como NCA, corriente alterna, en función de los requerimientos de la carga. Es por ello que, aunque la generación sea de CA, siempre será necesario disponer de dispositivos adecuados como convertidores o rectificadores, que estos pueden proporcionar una alimentación continua para aquellos dispositivos que puedan requerirlas. La generación de corriente alterna se realiza mediante alternadores que generan una señal trifásica de potencia con niveles normalizados de 115 a 200 voltios en corriente alterna. El primer valor corresponde al valor de tensión entre fase y neutro y el segundo a la tensión entre fases. Los sistemas eléctricos proporcionan energía a numerosos y muy sofisticados equipos y subsistemas, y las necesidades de la potencia embarcada van en un aumento con perspectivas de que estos lo sigan haciendo. También podemos hablar sobre unos transformadores rectificadores, que también son conocidos como TRU, que en este caso la alimentación en corriente continua de muchas cargas hace necesario el uso de dispositivos que sean capaces de poder rectificar la señal DCA generada en los alternadores principales. Para ello se utilizan las denominadas unidades de transformación, que son las TRU como anteriormente se mencionaron. Normalmente las TRU instaladas en los aviones no suelen estar reguladas, por lo que su tensión de salida o su voltaje de salida puede estar oscilando en función de las cargas conectadas. Se vuelve en realidad necesario incorporar un cargador para regular la recarga y poder mantener un voltaje constante. Además, es muy común que los aviones equipen varias TRU y rectificación para alimentar las distintas barras de continua. En algunos aviones, como lo que son el A380, pueden emplearse rectificadores que son denominados como BCRU, que esto puede sustituir a los transformadores rectificadores. En realidad este dispositivo puede proporcionar una salida regulada de voltaje que se puede emplear tanto para poder alimentar las barras DC como para la recarga de las baterías. Y tenemos el último rectificador, que podemos llamarlo como ATRU, que en este caso es la implantación de nuevos sistemas de generación con tensiones alrededor de 220, 230 en corriente alterna y distribución de más 270 y menos 270 voltios en corriente continua. En este caso, como lo es el Boeing 787,